estoy trabajando a nivel global, ya estoy viajando incluso para otros países, con el mismo tema, con lo que son los inmunomoduladores y con Promotor L. Promotor L es una fórmula que ustedes conocen, que han tenido a su disposición durante muchos años, pero que hay una serie de temas, porque había mucho desconocimiento y sigue habiendo mucho desconocimiento de qué es lo que hace exactamente. Hoy, a partir del año pasado, que les hice una presentación en este mismo estado, en el foro anterior, en unos minutos que nos dieron, les decía que estábamos tipificando el producto y que estábamos haciendo un seguimiento de qué es exactamente lo que está haciendo. A lo largo de lo que a mí me ha tocado hacer, por ejemplo, yo trabajo con la parte de inmunomoduladores y con la parte de la inmunología y la parte de la nutrición y cómo se unen todas estas áreas. Entonces, cuando hablamos de la inmunidad en abejas, con lo que ha escrito el doctor Guzmán Novoa, por ejemplo, tiene un artículo muy interesante que habla de la inmunidad social y la inmunidad específica, de la inmunidad innata en las abejas. Y ese artículo nos habla acerca de cómo esa inmunidad social disminuye la presión sobre los individuos. Entonces, en esa presión, en ese proceso, justamente interviene mucho de la microbiota. Si bien los lactobacilos son el género más abundante dentro del intestino, no por eso es el más importante. O sea, porque también hay algo que se llama exclusión competitiva por microorganismos. Existen otros que a lo mejor tienen mayor o menor importancia, y si quisiéramos tipificar esa importancia, viene a ser algo muy complicado, porque la realidad es que hay artículos que nos dicen que hay más de 219 géneros identificados, e incluso recientemente ya hay un artículo que habla acerca de los patógenos que pueden dañar la salud humana y que están presentes en las abejas o en la miel, y de eso no se habla tanto. La miel o la abeja como un transmisor de patógenos para el ser humano. Concretamente, ahorita estoy trabajando sobre salmonela, y la salmonela es capaz de identificar la adrenalina, por ejemplo. Tiene sensores adrenalínicos, y esto es una investigación que se acaba de publicar en abril de este año, donde esta bacteria es capaz de encontrar cuando la adrenalina está elevada, y eso se provoca cuando hay estrés. Y bueno, si de algo saben las abejas, son los estrés, como colmena y como individuos, ¿no? Y se ve alterada su inmunidad. Esta bacteria, cuando detecta esos niveles adrenalínicos, y eso no está estudiado en abejas, esto está en otras especies, pero si esta bacteria está presente, porque si hay heteropatógenos, o sea, ya están identificados Escherichia coli, Shigella, Salmonella dentro de las abejas, ¿cómo están actuando? Y obviamente hay una oportunidad cuando ese moco, cuando ese intestino está dañado, es cuando estas bacterias encuentran una oportunidad. Ha habido algunos comparativos que se hacen con el polen con respecto al producto. Esto lo presentamos el año pasado, incluso trabajos del doctor Gómez Pajuelo, donde habla ya del efecto del Promotor L hace varios años. Hay algo que también es importante, que lo hablábamos el año pasado. Este es un hidrolizado de levadura de cerveza y dextrosa. La cantidad de dextrosa es muy baja, y hasta ahí eso es lo que nosotros sabíamos y que habíamos identificado. Pero la parte interesante viene posteriormente. Más allá de esos 18 aminoácidos esenciales y no esenciales, de la parte de las vitaminas, básicamente hidrosolubles, que están contenidas en el producto, hay algo bien interesante. Porque hoy sabemos, porque ya tenemos el mapeo completo, ¿sí?, de este producto, que tenemos arabinoxilanos. Durante mucho tiempo yo pensé, por ejemplo, que la malta, porque no lo sabía hasta hace unos años, la malta era un tipo de grano, y resulta que no. La malta es un proceso de maltificación, y que cualquier grano que te contenga carbohidratos puede ser una malta. Y entonces lo que se hace es una especie de germinado para hacer biodisponibles esos carbohidratos que la industria de la cervecería los necesita para una fermentación alcohólica. Entonces esa malta que se lleva al proceso de producción de alcoholes para la industria cervecera concretamente,
Una vez que se agota el aporte de ese carbohidrato, todo lo que queda como sobrenadante tiene las paredes de ese grano y tiene metabolitos. ¿Qué son metabolitos? Son subproductos que se generan después de ese proceso fermentativo. Por ejemplo, los arabinoxilanos, que están unidos a las paredes del grano después de la fermentación y que son antioxidantes. Y también tiene ácido ferúlico. Y también encontramos ácido butírico. Y ese ácido butírico es un ácido graso de cadena corta que viene a ser, los tres van a trabajar directamente sobre la microbiota. Y entonces este producto, por definición, que además es una definición relativamente nueva, ¿por qué? Porque en diciembre del 2023 se reúnen un grupo de expertos, porque hay mucha charlatanería a nivel mundial con respecto a los probióticos, a los posbióticos, a los parabióticos, a los simbióticos. Y entonces lo que quisieron hacer es hacer una verdadera definición. Y en enero del 2024 es cuando ellos generan un documento, porque hay una asociación internacional de posbióticos parabióticos, y hace una definición como posbiótico y parabiótico, donde nos dice que un posbiótico es porque tiene metabolitos de ese proceso, que es exactamente lo que tiene el promotor L. Pero también tiene paredes, como en este caso tenemos paredes de levaduras, de saccharomyces, y también tenemos incluso bacilos, paredes de bacilos. Esa es otra parte. Ayer hablaban de la microbiota, hoy también la autora nos habla de la microbiota, y de esa parte interesante es, efectivamente, la microbiota contenida, por ejemplo, en el pan de abeja, no es precisamente la microbiota que está dentro del intestino, independientemente de que sea consumida o no consumida, se va a desarrollar y va a funcionar como parte del alimento de la microbiota que realmente está dentro de la abeja. Entonces, ese pan de abeja, que es un ensilado, por decir así, que es un beneficio que se le hace a través de cuestiones enzimáticas, bacterianas, fermentativas inclusive, al ser consumido va a alimentar a la microbiota interna, que ese es el verdadero proceso que tendríamos que estar siguiendo. Fortalecer la microbiota que ya tiene. Hay géneros que no se comparten, porque inclusive cuando hablamos de microbiota hablamos de lugares de altitud. Hay un artículo también publicado en este año, me parece que es en mayo, en la India, donde tipifican los diferentes tipos de microbiota en los diferentes estadios de la abeja a diferentes alturas en la India, y encontraron diferentes conformaciones. Entonces la altitud juega un papel importante. Me tocó trabajar con abejas en Veracruz, abejas que eran llevadas a Tlaxcala. Son altitudes diferentes, y si pasan del altiplano a la montaña y de la montaña al trópico, están cambiando esa altitud. Pero no solo la altitud, también el entorno, también la floración. Y entonces la abeja tiene que soportar ese cambio de microbiota, y la forma de hacerlo es dándole un alimento a la microbiota, fortaleciendo esa microbiota. No existe un solo producto en el mundo que cure una enfermedad. Piénsenlo. No existe un producto que cure una enfermedad. Es el organismo quien tiene que reaccionar. El papel de la gente que estamos alrededor de los procesos que conllevan a una producción o a un manejo animal, somos responsables de darle los elementos a los organismos para que puedan desarrollarse y puedan defenderse y puedan reaccionar ante las enfermedades. Algo que se llama balance energético y proteico positivo. Y eso tiene que ver con la nutrición. Y no hay una nutrición si no tenemos una microbiota benéfica. Hay incluso microorganismos consumidores de moco. Por ejemplo, Akkermansia en humanos y en otras especies. No está determinado todavía si está presente o no en la abeja, pero es parte de este proceso. Ustedes entenderemos, o yo les comparto, por ejemplo, ahora que se habla que la digestión, la asimilación de nutrientes es una agresión inmunológica. Y piénsenlo también. ¿En qué sentido? El intestino tiene que decidir a través de estas uniones estrechas, de esto que son los enterocitos, estas partes cuadradas que ustedes ven, o rectangulares, son las que van a conformar el intestino, y están permanentemente decidiendo qué es un patógeno y qué es un nutriente.
Y quien abre o cierra y dicta la producción de proteínas en esa zona ocludens o zona del beso, zona estrecha, que es la misma, que es la unión entre un enterocito y otro, se llama interferón. Interferón producido incluso por macrófagos, por otro tipo de sustancias que tienen que ver con citoquinas, con procesos inflamatorios. El interferón es el antibiótico, por decirlo así, o uno de los antibióticos naturales contra virus producidos por el organismo. Entonces se imaginan lo que es la digestión, y no solo en abejas, en muchas especies o en todas que tienen este sistema digestivo, es una agresión inmunológica permanente. ¿De qué determina la efectividad? La inflamación de ese intestino. ¿Qué irrita? ¿Qué cambia la conformación de ese intestino? Pues todos los agentes internos, biológicos, mecánicos, químicos, que pueden estar interfiriendo. Lo que más puede llegar a agredir a un intestino y a su microbiota se llama pH. Y eso es lo que modifica totalmente el microbioma o la ecología finalmente. ¿Qué está haciendo Promotor L? Que todavía nos falta, insisto. Está haciendo esto, una eubiosis. Disbiosis es cuando algo está movido dentro de estos microorganismos. Y eubiosis es cuando el equilibrio se da. Cuando les digo que no existen sustancias que curen enfermedades, y no solo en abejas, sino en muchas especies, o en todas las especies, se habla de algo que se llama homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tienen los sistemas u organismos de volver al equilibrio. Es una lucha constante, donde hay un consumo de hormonas, donde participa un sistema nervioso que es vital, fundamental, para esa inmunidad social, para esa comunicación, para ese intercambio de comunicación en las abejas. Es básico el sistema neuronal o el sistema nervioso, y que está en buena medida mediado por esa nutrición, y también hay participación, como nos habló la autora, de ese sistema nervioso dentro de la microbiota, o la microbiota dentro de ese sistema nervioso. Esa eubiosis es un estado utópico. ¿Por qué digo que es utópico? El equilibrio en biología, la perfección no existe. La biología no tiene palabra, porque a toda acción corresponde una reacción, y hay algo que se está generando permanentemente, ¿sí? Si hay nutrición, piénselo como un vehículo que necesita, ese motor consume gasolina, consume agua, contiene aceite, pero que también está sacando sustancias que son nocivas. Y todos los organismos, y las abejas no son ajenas a este proceso, también generan sustancias tóxicas. Por eso se necesitan los minerales, por eso necesita grasas, porque necesita antioxidantes. También los tiene que generar. Y también un exceso de antioxidantes o exceso del manejo en una sola línea en biología tampoco es bueno. En humanos, por ejemplo, solo como poner un ejemplo, la utilización permanente de omega 3, 6, 9, que además tiene que ser combinado y que tiene que ser equilibrado en ese orden, esa utilización permanente genera también radicales libres, porque está acelerando un proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Igual que con las abejas, no puede estar acelerando todo el tiempo. Ningún organismo puede vivir bajo una presión constante. Ya la sacamos de su entorno natural, ya están fuera de donde fue su origen, ¿sí? Se tuvieron que adaptar, porque además, recuerden, dentro de la biología, el organismo que no se adapta se extingue. Lo que realmente extingue las especies muchas veces no son los entornos, es la velocidad con la que les llega ese proceso, y no se adaptan. Se habla, por ejemplo, que si presionamos una cucaracha y le damos tiempo de irse adaptando, puede quedar con más delgada casi que una hoja de papel. Si le damos la oportunidad de adaptarse, ¿qué oportunidad tienen las abejas de adaptación? ¿Qué velocidad tienen? ¿Qué fortaleza deberían de tener? Bueno, pues ahí es donde nosotros trabajamos y acompañamos el proceso, en esa eubiosis. Y no lo digo yo, hay N cantidad de estudios y nosotros estamos trabajando en ese proceso para degradar muchos de los productos que están presentes dentro de la nutrición o dentro
dentro del polen, necesitan forzosamente organismos fermentativos. Pajuelo, incluso también, ya hablaba desde hace muchos años, desde el 2008, de la presencia de la flora intestinal, que ahora ya no se llama flora, porque cuando hablaba de flora hablaba solamente de la parte bacteriana, pero ¿y dónde queda la parte de los otros organismos como hongos, como protozoarios que están presentes, o incluso los mismos virus, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy sabemos que se llama microbiota, y esa microbiota vive dentro de un microbioma. Todo ese entorno tiene que ser enriquecido. De lo que hablaba la doctora y de prácticamente el mismo artículo, que no es el mismo, es exactamente de cómo este género de bacterias necesita metabolizar los azúcares o algunos de los azúcares presentes dentro del polen, porque la abeja no puede y además es tóxica para la abeja. Cuando yo encontré hace unos años este artículo, pues me voló el cerebro, porque dije, pero ¿cómo puede ser? Porque resulta que la abeja necesita el polen y todo el mundo habla de los beneficios del polen. ¿Y quién ha medido este polen en humanos? ¿Tenemos lo necesario para digerirlo, para asimilarlo? ¿O solamente es un estimulante inmunológico y va a servir como un precursor? No lo sé, habrá que ver. Seguramente hay estudios. Pero si la abeja consume directamente el polen, no va a poder asimilarlo. Y si logra asimilarlo, se produce algo que se llama manosa y que es tóxica para ellos. Para esta bacteria no, y es una de las principales bacterias presentes dentro del organismo de las abejas. Este personaje hace un par de años, el año pasado de hecho, saca este artículo donde nos habla de lo que nos decía la doctora. Hay zonas específicas donde hay microbiota y sus acciones y cómo son utilizadas esas bacterias o esos organismos para poder estabilizar la nutrición. Pero también este artículo habla de cómo son agredidas por los diferentes químicos que hoy están presentes y que causan una serie de problemas, ¿no? en ese sentido. Otro artículo donde también está el doctor Mota, que incluso el artículo que nos presentaba la doctora fue objeto de un premio en Estados Unidos. ¿Y cuál es el papel desde el momento de larva, que es donde empieza a colonizarse en su intestino, empieza a desarrollarse y empieza a tener una serie de acciones nutricionales, inmunológicas y sociales? Entonces, si las abejas y todos los organismos están tratando de adaptar su medio para poder sobrevivir, hay organismos más eficientes que otros. El uso indiscriminado de algunas sustancias, como por ejemplo los bactericidas, lo que están haciendo es enseñar nuestro arsenal a esos microorganismos que son más eficientes. Alguien, y sin teorías conspiranoicas, pudo ver el virus que nos puso de rodillas como humanidad. Yo no lo vi, me lo presentaron en la tele y demás, pero ese organismo que no podemos ver fue más eficiente porque tiene una mayor velocidad de replicación. En cerdos hay un virus que se llama el virus de Pierce, que en el mismo organismo que es infectado puede replicarse, puede transducirse y puede mutar. O sea, no se ha podido controlar y no hay un biológico eficiente, porque en el mismo organismo, en el mismo cerdo que es infectado por este virus, puede tener 3 cambios inmediatos en horas. Y entonces, ¿contra qué va a proteger la vacuna? ¿Cuál de los 3? Bueno, pues eso ya está pasando también en otros organismos. Lo que hacemos al hacer un uso indiscriminado de sustancias, sobre todo químicas, que no sabemos a futuro, ¿sí? Cuando usaba la gente talidomida, todos aquí son muy jóvenes, pero hubo hace muchos años la talidomida, que se usaba para los mareos en mujeres gestantes, que causó una generación de personas con labio leporino. Y he visto publicidad, por ejemplo, de que recomendaban a las mujeres fumar durante la gestación. Y eso es sorprendente,
no se sabía exactamente cuáles eran los efectos, y hoy tenemos N cantidad de sustancias porque esto se ha agigantado, la capacidad y la cantidad de sustancias que se pueden producir en diferentes partes del mundo. El mundo se hizo pequeño, pero bueno, crear esa conciencia, tener herramientas que podamos conocer. No cualquier suplemento puede ser utilizado, o sea, no el que nos vendan y nos presenten. Y imagínense si sabrá de mercadotecnia ya con 25 años en este negocio, pero no lo que sacamos o lo que decimos siempre es lo mejor. Habrá que estudiar, habrá que entender cuál es el funcionamiento y pensar mucho cuál es el efecto a largo plazo. Nosotros seguimos trabajando. Actualmente en España estamos haciendo algo muy agresivo con diferentes zonas para ver el nivel de vitelogenina, y estamos trabajando con la Universidad de Querétaro también, en la Facultad de Química, y espero que, si soy invitado a algún otro de los foros, y si no, bueno, buscaremos la manera de difundir esta información. Y pues gracias por su atención.